El Olivar de Noega nace como un proyecto para el ciudadano. Queríamos no solamente recompensar a las industrias, a las empresas, sino también recompensar al ciudadano por la molestia de traer su aceite de cocina usado. Entonces pensé que la mejor recompensa podría ser un buen aceite. Llevo 8 años como autónoma. En 2014 me hice cargo de Biobroker, la empresa familiar, y en 2018 abrimos el Olivar de Noega. Realmente me gusta todo lo que hacemos, me gusta tanto la valorización industrial en Biobroker como en la tienda, pues la atención al público. Uno de los mejores momentos fue en 2018 en la inauguración del Olivar de Noega. No sabíamos muy bien este nuevo concepto si le iba a gustar a la gente y la verdad que quedamos encantados porque fue todo un éxito. Esperamos ahora que la próxima semana se vuelva a repetir en la nueva tienda que estamos preparando en Madrid. Ser autónomo conlleva mucha responsabilidad, pero es muy gratificante ver crecer tus proyectos y que día a día pues somos más personas trabajando en la empresa, y también que esa idea en la que nadie creía, pues al final yo creo que es lo que te hace crecer. Indudablemente los peores momentos han sido los años de pandemia. Han sido unos años muy duros y me siento muy afortunada de haberlo superado, y no solo de eso, sino de poder continuar todos los proyectos que teníamos aparcados.